Bueno, en el video anterior habíamos visto la parte de compilación, instrucciones, y habíamos llegado hasta la compilación de esta sentencia, var igual 7 más 6, que lo que hacía, después de haber ejecutado estas instrucciones hasta la número 6, una vez que ejecutamos estas instrucciones, había dejado el 6 más 7, 13 en la representación interna de la variable var, o sea, en local sub 0. Entonces, con local sub 0 valiendo 13, en ese contexto, vamos a continuar la ejecución a partir del if, que se va a corresponder con esta instrucción 7 en el lenguaje intermedio. Entonces, lo primero que vamos a ver para traducir esta sentencia es que el valor de esta variable, que es 13, lo llevamos a la pila. Este valor 13 lo llevamos a la pila, hacemos un load local 0, entonces la pila la vamos a ver ahora creciendo en esta dirección para entenderlo más claro. O sea que va a colocar en la pila local sub 0, que es la representación interna de var, o sea 13, entonces va a colocar 13 en la pila. Después va a colocar el 10 en la pila, como lo hace con load constant 10, entonces coloca un 10 en la pila, en el tope. Y luego la manera de compilar el if es la siguiente: si no se cumple esta relación mayor o igual, entonces tiene que saltar la parte del then y tiene que ir a ejecutar la parte que corresponde al else. Entonces, si no se cumple el mayor o igual, se cumple el menor. Quiere decir que si var es menor que 10, tengo que saltar a la parte del else. ¿Cómo lo hace eso? Bueno, con esta instrucción que dice btl, que es acrónimo de branch if less than, es decir, bifurque si 13 es less than 10, si 13 es menor que 10. Entonces, si 13 es menor que 10, no se ejecuta la parte del then y me voy a ejecutar directamente la parte del else. Ahora, entonces less than es menor. ¿A dónde tiene que ir en el caso de que no se cumpla la condición? Bueno, a la parte que compila write-ln else, a la parte a donde está compilada esta sentencia, ahí es donde tiene que ir. Pero ¿cuál es el problema? Que en estos momentos, como todavía no compila lo que sigue, no sabe en qué lugar se va a encontrar, porque todavía esto no está compilado. No sabe en qué lugar se va a encontrar las instrucciones que corresponden al write-ln else. Entonces lo que utiliza para solucionar este problema es lo que se llama un patch technique, una técnica donde emparcha este valor una vez que lo conozca. Entonces ahora lo deja con un menos 1, esto lo puse yo por elegir alguna anotación, pero podría ser un signo de pregunta o cualquier otra cosa, algo que dejé indicado que no es una dirección válida. Entonces esto significa que es como un agujero que después voy a emparchar con algún valor coherente. Bien, entonces ahora continúa y dice, si no salta, es decir, si var es mayor o igual que 10, si no se cumple esta condición, entonces tiene que compilar write-ln then.
El write ln es parecido al write, pero ese L es line, significa que baje de línea una vez que termina de escribir. Es decir, que lo próximo que escriba lo tiene que escribir debajo. Entonces, ¿cómo se compila el write ln y un string? Bueno, primero se carga load string, es parecido a este load, pero en vez de load local, que lo que hace es cargar una variable local, en este caso entera, lo que va a cargar, el load va a ser un string. Entonces cargue en la pila el string den. Y luego de cargarlo en la pila, imprímalo en la pantalla, sacándolo de la pila. Bien. Una vez que termina la compilación de este write ln den, entonces tiene que saltar la parte del else y seguir por esta parte. Bueno, me olvidé de decir que esta la cambié, agregué esta parte respecto del video anterior para que se vea con más claridad a dónde salta una vez que termina el den. Entonces, una vez que termina, tiene que ir a la parte write ln final. Entonces acá hay un branch incondicional, pero todavía no sé a dónde. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, branch y algo que luego vamos a emparchar. Entonces, branch, este br es branch incondicional, a un lugar que pronto vamos a emparchar. ¿Y a dónde tiene que ir? Bueno, tiene que ir a la instrucción que compila write ln final. Bien. Ahora, esta instrucción NOP es no operation, ninguna operación. Lo usamos para decir que termina esta parte. Entonces, y que viene, termina esta parte del else y termina esta parte del den y viene ahora la parte del else. Entonces, en la parte del else lo que va a compilar ahora es write ln else. Bien, pero antes de hacer la instrucción esta que va a imprimir write ln, que va a imprimir el else, ya tiene el lugar a donde tiene que bifurcar. Entonces, este lugar, que era a donde tenía que bifurcar para el caso de que var sea menor que 10, para el caso de que var sea menor que 10, tenía que bifurcar a este lugar, y ya lo tiene, es el 13. Entonces, antes de compilar write ln else, lo que hace es emparchar este lugar, ¿con qué valor? Con el 13. Entonces, este 13 lo coloca el parche. Entonces sabe que tiene que bifurcar si 13 es less than 10. Si 13 es menor que 10, entonces bifurque ¿a dónde? A 13. Es decir, a la parte que corresponde al else. Bien. Ahora sí, una vez emparchado, ahora compila el write ln else, que es muy parecido al write ln den. La única diferencia es que lo que va a cargar en la pila es el else, y luego va a hacer la llamada para que saque de la pila el else y imprime este else en la pantalla. Luego, una vez que termina, acá sabe que termina el else. Si esto estuviera entre llaves, podrían haber más sentencias. Como no tiene llave, sabe que aquí termina el else. Entonces, el no operación denota que termina el else. Y ahora viene la parte write ln final. Bien, pero la parte write ln final, que va a ser esta,
cargue en la pila el string final y luego imprímalo. Antes de hacer esto, fíjense que ya tiene la dirección a donde tiene que ir este branch incondicional. Entonces, vamos a hacer de nuevo. Entonces ya tiene la dirección a donde tiene que ir en este punto del branch incondicional, o sea, 16. Entonces este branch incondicional que tenía que ir a donde estaban las instrucciones correspondientes a write-ln final, ya sabemos entonces que es 16. Entonces este 16 viene aquí, entonces en parcha con el valor 16. Y ahora sí, la compilación de write-ln final es primero carga en la pila el string final y luego saca de la pila y lo imprime en la pantalla. Y finalmente retornamos en el método main. Bien, entonces con esto acaba la etapa de compilar instrucciones. Ahora lo que vamos a hacer es usar la máquina virtual para ejecutar este código. Entonces, vamos a empezar la ejecución. Quiere decir que ahora no vamos a usar compilar instrucciones como acabamos de hacer, sino que vamos a usar la opción máquina virtual ejecutar. Pero acuérdense que vamos a ejecutar desde el if, o sea, ya asumimos que hemos ejecutado esta parte. Entonces, una vez que se ha ejecutado toda esta parte, ¿qué sucedió después de haber ejecutado estas instrucciones? Bueno, el 13 lo almacenó, en local sub 0. Por lo tanto, este 13 quedó en local sub 0. Entonces, con local sub 0 valiendo 13, continuamos la ejecución a partir de la instrucción 7, que corresponde a la sentencia if. Entonces, correspondiente a la sentencia if, empezamos y decimos el var va a la pila load local 0. Entonces load local 0, que es el var, es este, es el valor 13, es el valor que quedó en la variable var. ¿Qué hago con ese valor? Lo llevo a la pila load local 0. Quiere decir que este 13 lo copia, no lo lleva sino lo copia en la pila. Entonces en la pila queda, en el tope de la pila, en el tope de la pila queda un 13. Bien, ahora va a cargar en la pila el 10, que lo hacía load constante 10, con lo cual en la pila se coloca en nuevo tope 10. Y luego viene este que es branch if 13 less than 10 bifurque si 13 es menor que 10, pero 13 no es menor que 10, por lo tanto no bifurca. Y continúa con la instrucción que sigue, que dice load string then, cargue en la pila el string then. Entonces, perdón, me equivoqué, me olvidé algo antes. Cuando vamos a volver de nuevo a esta situación, cuando se ejecuta el branch, pregunta si 13 es menor que 10, pero esto lo necesita en la unidad aritmética lógica. Entonces lo primero que hace, antes de hacer la pregunta, es sacar de la pila el 10, sacar de la pila el 13, y estos entran a la unidad aritmética lógica. Y la unidad aritmética lógica decide si 13 es menor que 10, devolviendo un verdadero o un falso. Entonces, lo relevante es que la pila queda vacía luego de la operación branch. Entonces, la unidad aritmética lógica, o sea, la parte lógica, dice que 13 no es menor que 10. Esto es falso, por lo tanto, no bifurca. Y por lo tanto, ejecuta la instrucción que sigue, que es
la que corresponde al write ln den, que consistía en cargar en la pila el string den, y ahora sí, la pila que estaba vacía se carga con el string den, aquí. Y luego, esta instrucción, ¿qué hace? Call llama a esta instrucción, que lo que hace es imprimir en la pantalla el argumento implícito de tipo string que está en el tope de la pila. ¿Qué tenemos en el tope de la pila? Den. Entonces lo que hace es sacarlo primero de la pila y luego lo imprime en la pantalla. Y aparece en tiempo de ejecución este den. Ahora, ¿cómo sigue? La instrucción siguiente es esta, que es lo que una vez que termina de ejecutarse el den, que es lo que ha terminado de ejecutarse, tiene que hacer un branch incondicional a la parte correspondiente a write ln final. ¿Cómo lo hace? Con el branch incondicional al 16, que es precisamente donde va a empezar, o sea, se salta toda la parte del else, se salta toda esta parte. Entonces ejecuta nop, que no hace nada, es una operación, y pasa a la siguiente, que es la traducción, la compilación de write ln final, que dice cargue load string final, cargue en la pila el string final, entonces aquí se carga final, y luego call write ln muestre en la pantalla lo que está en el tope de la pila, el argumento implícito. Entonces esta llamada que hace, saca de la pila este string, esta llamada call write ln string, que hace, saca de la pila este string y lo imprime en la pantalla. ¿Por qué lo imprime abajo? Porque el anterior fue un write ln que dejó el cursor abajo. Finalmente, la instrucción return avisa que ha terminado de ejecutarse el método.